cena de Navidad estaba casi terminando cuando mi padre dejó el tenedor. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Eres una carga y ya no puedes quedarte aquí». Y al principio pensé que había escuchado mal, mientras mi mamá soltaba una risa nerviosa, como si no estuviera segura de si hablaba en serio. Pero luego él simplemente se quedó allí mirándome, esperando una reacción. Y la habitación quedó en silencio mientras mi hermana menor, Lily, se congelaba con el tenedor a medio camino de su boca, mirándome con los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Y yo tragué el pedazo de jamón que estaba masticando y dejé mi tenedor con incredulidad antes de preguntar: «¿Qué?». Y él, sin inmutarse, respondió: «Me escuchaste. Has excedido tu estadía, tienes que irte». Y me quedé ahí tratando de procesarlo, sabiendo que aunque tenía 23 años, un trabajo estable y podría haberme mudado hace tiempo, me había quedado porque ellos me necesitaban, porque yo pagaba la luz, el internet, los víveres casi todas las semanas, cosas que ellos no podían costear porque mi papá llevaba años desempleado y mi mamá solo trabajaba medio tiempo. Y no era una carga, era la razón por la que las luces seguían encendidas en esa casa. Y ahora, de la nada, me estaban echando como si fuera un intruso, hasta que mamá finalmente intentó intervenir con un: «Tal vez deberíamos hablar de esto después». Pero papá la interrumpió tajantemente diciendo: «No, Ed, esta es mi casa, yo pongo las reglas. Y digo que él ya no debe estar aquí». Mientras Lily dejaba su tenedor lentamente, asustada, mirándolos como si no los reconociera, como si se preguntara qué le esperaría a ella si eran capaces de echarme así. Y yo respiré hondo, decidido a no discutir ni suplicar. Si querían que me fuera, bien. Pero no estaban listos para lo que eso significaba, así que me recosté en mi silla y dije: «Está bien». Y mi papá se enderezó como si hubiera ganado alguna batalla imaginaria, mientras mi mamá seguía incómoda, callada, quizás en shock, o tal vez simplemente indiferente. Y me levanté, llevé mi plato al fregadero sin darles la reacción que buscaban. Miré a Lily, que seguía sentada tensa y confundida, y le hice un pequeño gesto con la cabeza porque ella era la única en esa mesa que aún me importaba, mientras papá tomaba un sorbo de su bebida como si nada. Mamá picaba su puré de papas y Lily me miraba como queriendo decir algo, pero sin atreverse. Así que no me quedé a terminar la cena. Simplemente salí sin decir ni una palabra más. Subí a mi habitación y empecé a empacar, sin perder el tiempo en entender por qué hacían esto. Porque si querían que me fuera, me iría. Pero eso también significaba que perderían todo lo que yo pagaba, y no iba a advertirles. Y mientras empacaba en silencio, podía oírlos hablar abajo. La voz de mi mamá baja y nerviosa, la de mi papá firme, convencido. Escuché cosas como: «Ya es suficientemente grande, podemos arreglarnos, debería haberse mudado hace años». Y una hora después Lily golpeó mi puerta. La abrí y se deslizó adentro con los ojos rojos de tanto llorar y preguntó en un susurro: «¿Qué demonios fue eso?». Y respondí que no lo sabía mientras metía mi laptop en el bolso y le dije que me iría mañana, a lo que ella negó con la cabeza y murmuró: «Es una locura, tú pagas todo, no pueden ni comprar comida sin ti». Y aunque me dolía dejarla, solo pude decir: «No es mi problema ahora». Y cuando me preguntó a dónde iría, contesté que lo resolvería, sabiendo que aunque tenía algo de dinero ahorrado, no había planeado mudarme tan de repente. Así que quizás tendría que quedarme con un amigo por un tiempo. Pero no estaba preocupado, estaría bien, ellos no. Y cuando dudó y preguntó: «¿Puedo?», supe lo que quería decir, que quería venir conmigo, pero como aún estaba en la secundaria, por más que odiara dejarla atrás, no podía llevármela, y le dije que sus padres nunca lo permitirían. A lo que ella solo miró al suelo y murmuró: «Sí», y se quedó allí mientras yo terminaba de empacar hasta que finalmente suspiró y dijo: «Vas a arrepentirte de esto». Y yo sonreí con amargura diciendo: «Lo sé». Y a la mañana siguiente me fui antes de que despertaran. Bajé mis maletas, las cargué en mi auto. Miré la casa por última vez sin tristeza ni arrepentimientos, solo con alivio. Y mientras salía del camino de entrada, abrí mi app bancaria y eliminé mi nombre de todas las cuentas. Luz, internet, agua, hasta Netflix, porque yo pagaba todo y sin mí, todo se cortaría en un mes. Luego sonreí, puse el auto en marcha y me fui sin mirar atrás. Y durante los siguientes días me quedé en el departamento de mi amigo Jake mientras buscaba un lugar propio, durmiendo en un sofá terrible, con su perro Max mirándome fijamente mientras intentaba descansar, y su compañero de cuarto preguntando a diario si me quedaría para siempre. Pero nada de eso importaba porque era libre, sin tener que pagar por una casa donde ni siquiera me querían, sin fingir respeto por un hombre que me echó en plena Navidad, sin ser tratado como un cajero automático viviente, finalmente haciendo algo por mí. Y entonces, 3 días después, mi teléfono comenzó a sonar y al principio lo ignoré. 7 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá, lo cual ya era raro porque él nunca me llamaba, y algunos mensajes de Lily. Los ignoré también hasta que ella envió uno que decía: «Están enloqueciendo, se cortó la luz»,
Y sonreí, porque de verdad creían que las cuentas se pagarían solas. Y luego otro mensaje. Papá está furioso, dice que hiciste algo a la casa. Y supe que esto recién comenzaba. Y sinceramente, no podría haber pedido un mejor regalo de Navidad. Los primeros días fuera de casa fueron extrañamente tranquilos, como si el mundo entero me hubiera dado una tregua silenciosa después de años de aguantar una carga que nunca fue realmente mía. Y aunque dormía en el sofá incómodo del apartamento de Jake, con su perro Max observándome cada vez que me movía y su compañero de cuarto haciéndome preguntas molestas, sentía una ligereza que no había conocido en mucho tiempo, una libertad amarga, sí, pero libertad al fin, y esa sensación de alivio era suficiente para ignorar el dolor de espalda o las noches sin privacidad, porque lo importante era que ya no estaba bajo el mismo techo que un hombre que fue capaz de echarme durante la cena de Navidad sin remordimientos. Pero el verdadero espectáculo comenzó poco después, cuando mi celular empezó a llenarse de notificaciones, primero llamadas perdidas de mi madre, luego 2 de mi padre, lo cual ya era un evento raro en sí mismo porque él nunca me llamaba, y finalmente mensajes de texto de Lily, que aunque al principio ignoré, terminaron captando mi atención con una sola frase. Se cortó la luz. Y no pude evitar sonreír, porque en mi mente se activó la imagen de mi padre buscando el interruptor, sacudiendo cables, revisando el panel eléctrico y maldiciendo al aire, sin entender por qué de pronto la casa había quedado en penumbras, sin pensar que fue él mismo quien desconectó el único soporte económico de ese hogar cuando decidió echarme. Y aunque yo sabía que este era solo el primer golpe, no esperaba que llegara tan rápido, porque apenas unas horas después, Lily escribió de nuevo. Ya no tenemos internet y mamá no puede trabajar. Lo que para mí representaba un símbolo claro de cómo todo empezaba a desmoronarse de forma lenta, pero irreversible, como una venganza que no requería violencia ni confrontaciones, sino simplemente ausentarme y dejar que la realidad se encargara de hablar por sí sola. Y mientras tanto, yo seguía en el apartamento de Jake, comiendo fideos instantáneos y escuchando los ronquidos de Max como si fueran música de fondo, agradecido por la incomodidad, porque me recordaba que ya no debía fingir, que no tenía que bajar la cabeza frente a alguien que solo me valoraba cuando necesitaba mi dinero. Y aún así, no podía evitar pensar en Lily, en cómo estaría lidiando con todo eso, en cómo se desenvolvería en medio de la tensión, en si ella también era ahora un blanco del mal humor de papá, en si mamá mantenía ese silencio incómodo, o si comenzaba por fin a notar lo que habían hecho, y cada vez que revisaba el celular y veía más notificaciones sin abrir, me preguntaba si debía responder o seguir, permitiendo que el silencio actuara como espejo para todos ellos. Pero lo cierto es que yo ya no tenía ningún interés en salvar esa casa del colapso, porque entendí que nunca me perteneció, que no importaba cuánto diera, siempre sería visto como un intruso en el lugar que yo mismo sostenía. Y por eso, cuando Lily escribió de nuevo, esta vez con algo más urgente, papá dice que hiciste algo a la casa. Está furioso. Supe que las cosas estaban saliéndose de control, que él no solo estaba molesto por los servicios cortados, sino porque ahora tenía que enfrentarse al hecho de que no sabía cómo pagar ni cómo mantener una estructura que siempre dependió de mí, y me lo imaginaba caminando por la casa con su ira inflada, acusándome de sabotaje, de traición, incapaz de reconocer que lo que pasaba no era una represalia, sino una consecuencia directa de sus acciones. Y esa misma tarde llegaron más mensajes de Lily, más desesperados, más personales. Discutieron por el gas, mamá lloró. Él dice que lo estás haciendo a propósito, y por un momento sentí un vacío en el estómago. No por culpa, sino porque me dolía ver cómo ella estaba atrapada ahí dentro, pagando por decisiones que no tomó. Y aunque sabía que debía mantenerme firme, no podía evitar pensar en su rostro aquella noche de Navidad, en cómo sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas, en cómo fue la única que me miró con humanidad cuando el resto parecía anestesiado por la crueldad de papá. Y entonces, cuando esa misma noche Lily me envió una última línea. Me siento como si ya no tuviera casa. Sentí algo quebrarse dentro de mí, una mezcla de tristeza y rabia, porque ella no merecía eso, porque fue mi escudo silencioso durante años y ahora estaba sola, intentando sostener lo insostenible. Y ahí fue cuando comprendí que esto no era solo una historia de venganza pasiva, no era simplemente dejar que se ahogaran en sus propias decisiones, era también el inicio de algo más grande, algo que comenzaba a germinar dentro de Lily, una fuerza silenciosa que crecía con cada injusticia, con cada apagón, con cada plato vacío, con cada mirada perdida en medio del caos que ellos mismos provocaron. Y aunque en ese momento no lo supe con claridad, algo dentro de mí me dijo que Lily no aguantaría mucho más, que su paciencia tenía fecha de vencimiento, y que tarde o temprano, ella también tomaría su decisión, una que cambiaría el rumbo de todo. El ambiente en casa se volvió irrespirable después de mi partida, según lo que Lily me contaba en mensajes cada vez más breves, más cargados de tensión, como si las palabras no le alcanzaran para describir lo que pasaba ahí dentro, y aunque intentaba restarle importancia, como si no quisiera preocuparme demasiado, podía leer entre líneas el deterioro emocional que vivía día tras día, porque el silencio de mamá ya no era cómodo ni protector, sino una mezcla de resignación y miedo. Y papá, se había convertido en una sombra de sí mismo,
Un hombre que caminaba por la casa repitiendo que todo estaba fuera de control, que lo habían traicionado, que yo lo había dejado hundirse a propósito. Y con cada frase que decía, con cada intento por recuperar una autoridad que él mismo destruyó, más se deterioraba su imagen frente a Lily, quien a sus 16 años comenzaba a ver, por primera vez, la verdadera cara de sus padres. Esa versión rota, egoísta, pasiva y cruel que yo ya conocía desde hacía tiempo, pero que ella apenas comenzaba a comprender. Y todo eso la estaba cambiando, lentamente, como el agua que horada la piedra. Porque Lily siempre fue callada, siempre intentó mantener la paz, siempre creyó en la idea de que la familia debía mantenerse unida sin importar las circunstancias, pero ahora que la estabilidad desapareció junto con mi presencia, empezó a cuestionar todo, a revisar cada recuerdo, cada escena de la infancia, cada silencio incómodo durante la cena, cada gesto de desprecio de papá, cada vez que mamá miraba al suelo sin defendernos, y esa revisión la fue endureciendo. Le fue quitando capas de ingenuidad hasta dejarla cara a cara con una verdad que dolía más que cualquier castigo físico. Sus padres nunca habían sido justos, ni protectores, ni verdaderamente amorosos. Solo eran dependientes y egoístas, y habían disfrazado esa dependencia de normas, de autoridad, de «te queremos aquí, pero bajo nuestras condiciones». Y ella, ahora sola, sin mí como amortiguador, lo vivía en carne propia cada día, en cada comida sin terminar, en cada noche sin luz, en cada intento fallido de encender el módem, en cada amenaza velada de papá cuando las cosas no salían como él quería, porque ahora que no había nadie más a quien culpar, toda esa frustración empezó a volcarse sobre ella, y lo más duro para Lily era la decepción. La decepción de descubrir que su madre, esa figura que debía cuidarla, simplemente se escondía detrás del miedo, sin moverse, sin actuar, como si cada problema fuera una ola demasiado grande para enfrentar. Y mientras tanto, papá se aferraba a un orgullo vacío, repitiendo que él era el dueño de la casa, aunque ni siquiera pudiera pagar el gas. Y esa disonancia, ese abismo entre lo que siempre creyó y lo que ahora vivía, fue lo que encendió una chispa dentro de Lily. Una chispa que yo vi crecer en sus mensajes, en su manera de escribirme, cada vez más clara, más firme, menos temerosa, porque al principio solo me contaba lo que ocurría. Luego empezó a cuestionarlo, y ahora ya no solo relataba, ahora planeaba, y aunque nunca me lo dijo con todas las letras, yo sentía que estaba cocinando algo en silencio, una decisión, una estrategia, quizás incluso un escape. Y no porque yo la alentara, jamás le pedí que se rebelara o que dejara la casa, pero ella misma entendió que ese lugar ya no era un hogar, que quedarse ahí era como hundirse lentamente en un pantano que sus propios padres habían cavado. Y un día, después de Midnight Senpai, varias conversaciones esporádicas, me escribió: «Estoy empezando a entender cómo te sentías. Es como vivir rodeada de fantasmas que se creen vivos». Y esa frase me atravesó, no solo por su lucidez, sino porque me dio la certeza de que Lily había despertado, de que ya no era una niña asustada, sino una joven que veía la realidad con una claridad nueva, peligrosa, imparable. Y ese mismo día me contó que papá había empezado a entrar a mi antiguo cuarto, removiendo cosas, diciendo que si no iba a volver, podía usarlo para guardar herramientas, y que incluso intentó vender mi antigua computadora portátil, sin saber que ya no servía para nada. Pero lo importante no era el valor material, era el símbolo. Él quería borrar mis rastros, como si con eso pudiera fingir que yo nunca estuve allí, que la casa siempre había funcionado sin mí. Y Lily, al presenciar eso, estalló. Me lo contó en voz escrita con una mezcla de rabia y tristeza. Dijo que lo enfrentó por primera vez, que le gritó que sin mí no tendrían ni comida, ni calefacción, ni conexión, que lo llamó egoísta, miserable, que le dijo que ella no era estúpida y que sabía lo que estaban haciendo. Y en lugar de sentirse culpables, sus padres reaccionaron con más frialdad, con más distancia, como si no soportaran que ella también despertara, como si ver su propia hipocresía reflejada en la rabia de su hija los obligara a encerrarse aún más. Y cuando terminó de escribirme todo eso, me dijo simplemente: «No sé cuánto tiempo más voy a poder aguantar aquí». Y yo supe que estaba a punto de tomar una decisión, que algo grande estaba por venir, pero no pregunté cuándo ni cómo, porque sabía que ella lo haría a su manera, a su ritmo, con la fuerza que había descubierto en el vacío que yo dejé. Y mientras tanto, todo lo que me quedaba era esperar, estar listo, y seguir dándole el único espacio seguro que aún tenía. Mi escucha, mi silencio, mi respeto, porque ahora era ella quien debía cruzar el umbral, quien debía decidir si vivir para siempre bajo las reglas de quienes no la valoraban, o dar el salto y comenzar su propia historia, lejos de la sombra de papá, lejos del miedo callado de mamá, lejos de esa casa sin alma donde lo único que aún quedaba era polvo, deuda y orgullo inútil.
Lily no volvió a escribirme por casi una semana después de esa última conversación, y aunque intenté no preocuparme, algo en mi interior sabía que ese silencio no era casualidad, no era simple agotamiento o falta de señal, sino la calma tensa que precede a una tormenta, y no me equivoqué, porque cuando finalmente recibí un mensaje suyo, no fue como los anteriores, no había frustración ni duda, sino una claridad fría y firme que me heló la sangre desde la primera línea. Hoy crucé una línea. Y sin esperar mi respuesta, comenzó a relatar lo que había sucedido con una precisión que me hizo imaginar cada escena como si la hubiera vivido a su lado. Dijo que todo comenzó con una discusión aparentemente pequeña, una de esas peleas rutinarias que ya eran parte del paisaje emocional de esa casa. Papá estaba molesto porque el refrigerador estaba vacío. Mamá dijo que no podía comprar más sin cobrar su media jornada. Y él, frustrado, se desquitó con Lily, diciéndole que no entendía por qué tenía que cargar con todo, que ya había hecho bastante y que todos debían cooperar. Y Lily, que llevaba días aguantando en silencio, simplemente explotó, primero con palabras, diciéndole que si se sentía cargado era porque había despedido a quien mantenía la casa, que si ahora no tenían nada era por orgullo y arrogancia, que si alguien era una carga, había sido él durante años. Y papá, al verse expuesto, reaccionó con su clásico mecanismo de defensa. Intentar recuperar el control con violencia, verbal, con amenazas, con esa mirada que usaba para dominar sin necesidad de gritar. Pero esta vez Lily no bajó la mirada, no retrocedió ni un centímetro, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, algo que incluso a mí me sorprendió cuando lo leí. Papá, fuera de sí, se metió a mi antiguo cuarto para buscar algo de valor, y encontró mi antigua mochila, esa que usaba para el trabajo, y sin pensarlo dos veces, empezó a revisar su interior, diciendo que si ya no estaba, entonces no necesitaba nada de eso. Y fue ahí, justo ahí, cuando Lily cruzó esa línea invisible que divide el aguante del quiebre, porque corrió hacia él, le arrebató la mochila de las manos, y sin pensarlo, empujó con fuerza, no para hacerle daño, sino para poner un límite físico, un basta, que no venía solo con palabras, y papá retrocedió, no tanto por el empujón, sino porque jamás había visto a su hija reaccionar así, jamás había sentido que ella pudiera enfrentarlo realmente, y lo que siguió fue un silencio, denso, incómodo, eterno. Mamá entró a la habitación preguntando qué estaba pasando, y Lily, con la mochila todavía en las manos, simplemente dijo: «Ya no puedo más, no quiero vivir con ustedes, me están matando». Barry lo dijo sin llorar, sin temblar, con una serenidad que desarmó a ambos, porque no era un grito adolescente ni una rabieta, era una declaración definitiva, una sentencia, una decisión tomada, y papá, en lugar de reaccionar con empatía o arrepentimiento, soltó una frase que Lily jamás olvidaría: «Si no te gusta, la puerta está abierta». Oí esas palabras, lejos de herirla, fueron el impulso que le faltaba para actuar, porque entendió que no tenía sentido seguir esperando comprensión donde solo había orgullo herido. Y esa misma noche empacó algunas cosas esenciales, guardó su ropa en silencio mientras mamá intentaba convencerla de quedarse, no porque realmente la necesitara, sino porque temía lo que los vecinos pudieran pensar, y cuando se dio cuenta de que no podría detenerla, simplemente se sentó en el sofá y encendió la televisión como si nada estuviera pasando, como si su hija no estuviera empacando para irse de casa a los 16 años. Y Lily, antes de salir, se detuvo en la entrada, miró a su madre una última vez y le dijo: «Espero que un día entiendas lo que dejaste pasar». Y sin esperar respuesta, cruzó la puerta sin mirar atrás, y cuando me escribió todo eso, al final solo añadió: «Estoy afuera, ¿puedo ir contigo por unos días?». Y por supuesto, le dije que sí sin dudarlo, sin pensar en el espacio, en Jake, en el sofá estrecho, en los horarios, porque nada de eso importaba, porque ella me había salvado 1000 veces en silencio, y ahora era mi turno de protegerla, así que bajé de inmediato a recibirla, y cuando abrí la puerta, y la vi parada frente a mí con una mochila a la espalda, y los ojos cansados, supe que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era la misma hermana pequeña, que me pedía ayuda para hacer la tarea, o que se escondía tras de mí cuando papá gritaba. Ahora era una joven que había tomado la decisión más difícil de su vida, y aunque no sabía qué vendría después, yo sí sabía algo. Ya nadie podría volver a controlarla como antes, y cuando entró al departamento y Jake la saludó con naturalidad, como si la conociera de toda la vida, ella sonrió apenas, se dejó caer en el sofá con un suspiro largo y dijo simplemente: «Pensé que me iba a derrumbar, pero me siento bien, muy bien». Y yo no dije nada, solo le traje agua y la dejé descansar, pero mientras la observaba dormir unas horas más tarde, pensé en todo lo que habíamos vivido, en cómo el hogar que debió habernos cuidado se había convertido en una trampa, y en cómo, a pesar de todo, habíamos encontrado una salida, no ideal, no fácil, pero real. Y supe entonces que lo que papá había perdido no era solo la ayuda económica, sino algo mucho más profundo: la lealtad silenciosa de los 2 únicos hijos que alguna vez se preocuparon por él.
Lily se quedó conmigo durante los días siguientes, durmiendo en el sofá donde yo también había pasado mis primeras noches tras la expulsión. Y aunque el espacio era reducido, el ambiente era otro. Un refugio imperfecto pero seguro, donde al fin podíamos respirar, sin sentir que cualquier palabra podía detonar una guerra. Y fue en ese pequeño caos compartido. El perro de Jake ladrando en la madrugada, la cafetera desbordándose porque nadie la limpiaba bien, el refrigerador medio vacío y los turnos, para ducharse que nunca respetábamos. Donde empezamos a reconstruir algo que el ambiente tóxico de la casa había ido fracturando poco a poco. La confianza entre hermanos. Esa complicidad que se había mantenido viva en silencio, pero que ahora florecía con fuerza, sin reservas, sin miedo, y no fue en conversaciones profundas ni gestos dramáticos, sino en las cosas más pequeñas, como ver una serie vieja mientras compartíamos una bolsa de papas, o cuando Lily me preguntó si podía usar mis calcetines porque los suyos estaban húmedos. Que supe que algo se estaba reparando entre nosotros, y aunque el futuro seguía incierto, porque ella aún tenía 16 años, seguía en el colegio, y sabíamos que en algún momento deberíamos enfrentarnos a la parte legal y estructural de su salida, decidimos concentrarnos en el presente, en curar las heridas antes de seguir caminando, y en ese presente inmediato, lo primero que hicimos fue hablar como nunca antes, sin filtros, sin eufemismos, porque Lily tenía muchas cosas atragantadas desde hacía años, cosas que no había dicho en casa por miedo, por costumbre, o simplemente porque no sabía cómo nombrarlas. Y cuando comenzó a hablar, lo hizo con una mezcla de rabia, tristeza y lucidez que me dejó en silencio, porque me dijo que durante mucho tiempo creyó que yo exageraba, que no entendía por qué discutía tanto con papá, por qué evitaba estar en casa, por qué parecía tan distante a veces, pero que ahora, después de todo lo que vivió, entendía que yo no estaba huyendo, estaba sobreviviendo. Y me pidió perdón por no haberlo visto antes, por haber pensado incluso que yo era parte del problema, y yo no necesité ninguna disculpa, porque nunca la culpé. Pero escuchar eso de su boca fue como soltar una mochila invisible que llevaba cargando sin saberlo, y yo también le confesé que muchas veces me había sentido culpable por dejarla ahí, que me dolía pensar en cómo la dejé sola en un lugar donde yo mismo no había podido soportarlo más. Pero ella me interrumpió y me dijo algo que me marcó para siempre. No me dejaste. Me diste el ejemplo que necesitaba para poder irme. Y en ese instante supe que todo este dolor, todo este proceso, tenía un propósito que ahora se revelaba con claridad. Porque a veces uno cree que está perdiendo, cuando en realidad está abriendo el camino para que alguien más pueda seguirlo. Y a partir de esa noche, Lily empezó a escribir en una libreta todo lo que quería decirle a nuestros padres. No porque planease entregárselo, sino porque necesitaba vomitarlo, sacarlo de su cabeza y su pecho. Y cada noche me leía un pedazo, mientras yo cocinaba algo sencillo, o mientras Jake jugaba videojuegos con sus auriculares puestos. Y en esas lecturas ella se fue liberando, poco a poco, de cada palabra no dicha, de cada miedo internalizado, de cada dolor que había cargado como si fuera suyo. Y cuando me preguntó qué pensaba hacer yo con todo esto, le dije la verdad, que aún no lo sabía, que no tenía un plan definitivo, que solo quería reconstruirme antes de decidir si algún día quería tener una conversación con ellos, o simplemente desaparecer de sus vidas para siempre. Y ella asintió como si comprendiera, como si compartiera esa ambivalencia que nos acompañaba como una sombra constante, porque a pesar de todo el daño, aún había un pedazo dentro de nosotros que quería respuestas, una parte ingenua que aún se preguntaba si ellos algún día reconocerían lo que hicieron. Pero ambos sabíamos que eso probablemente no sucedería, y aún así, esa esperanza tenue nos mantenía en vilo, como una herida que no termina de cerrar. Y justo cuando empezábamos a adaptarnos a esta nueva rutina compartida, con Lily escribiendo y yendo al colegio desde mi departamento, porque no quería perder el año y encontraba en el estudio una forma de canalizar la rabia, los mensajes comenzaron a llegar. Primero fueron correos electrónicos de mamá, escritos a las 3 de la madrugada, con frases inconexas como «No sé qué está pasando», «Estás confundiendo las cosas», «Todo esto se nos fue de las manos». Y después vinieron los mensajes de voz de papá, breves, tensos, con su tono de siempre pero un fondo que delataba desorden, como si grabara desde una habitación desordenada o una cocina en caos. Y aunque yo no respondía, Lily sí escuchaba en silencio cada palabra. Cada excusa disfrazada de preocupación, cada manipulación envuelta en arrepentimiento tardío, hasta que un día sin avisarme, les respondió no con rabia, sino con una frialdad que jamás había usado con ellos. Ya no tienen nada que ofrecerme, solo me enseñaron lo que no quiero en mi vida. Y no volvió a decirles más, y cuando me lo contó, no me pidió aprobación ni consejo, solo lo compartió como quien quita un peso de encima y lo deja caer para siempre. Y yo la abracé, sabiendo que esa decisión era el inicio del cierre que tanto necesitábamos, porque aunque aún faltaba enfrentar muchas cosas, sabíamos que por primera vez estábamos juntos, en el mismo lado, con la misma claridad, y que aunque el pasado seguiría doliendo por un tiempo, el futuro, por fin nos pertenecía. El momento de la verdad llegó sin que lo buscáramos, sin que lo planificáramos, sin venganza ni drama deliberado.
pero con la precisión de una justicia que se había estado gestando en silencio desde la noche de Navidad, en la que me echaron como si nunca hubiera significado nada. Y fue una tarde gris de domingo cuando Lily me miró desde el sofá y dijo simplemente: quiero ir a la casa, no a quedarme, sino a cerrar lo que empezó aquella noche. Y aunque por un segundo dudé, supe que no podía ni debía detenerla, porque había llegado su momento de soltar todo lo que la ataba emocionalmente a ese lugar, de enfrentar con la frente en alto a quienes decidieron prescindir de los únicos hijos que alguna vez los sostuvieron. Así que la llevé hasta la casa, pero no entré con ella. Me quedé afuera, en el auto, observando cómo cruzaba el viejo portón con paso firme, la misma mochila con la que se había marchado ahora colgando en su espalda. No como equipaje, sino como símbolo de que ya no regresaba como víctima, sino como la persona que sobrevivió a ellos, y minutos después volvió a salir con una pequeña caja en la mano, que después me dijo que contenía algunas cosas personales, fotos, cartas, un par de libros suyos que no había querido dejar atrás, y una carta, escrita de su puño y letra, que dejó cuidadosamente sobre la mesa de la cocina, justo donde mamá solía dejar la lista del supermercado. Y esa carta, me confesó luego, no tenía reclamos ni insultos, solo una frase sencilla que decía: ustedes eligieron perderlo todo. Porque no se trataba de castigo ni de dramatismo, sino de mostrarles con calma y claridad que habían llegado al punto final de una relación que ellos mismos destruyeron, y después de eso, no volvimos a saber de ellos durante semanas, hasta que una tarde, mientras almorzábamos con Jake, recibí una notificación de un correo nuevo, esta vez de papá, con un asunto en mayúsculas: te pasaste de la raya. Y aunque no quería abrirlo, lo hice por instinto, y ahí estaba su veneno habitual. Acusaciones, frases retorcidas, culpas invertidas, como si él fuera la víctima de una conspiración familiar, como si nosotros fuéramos dos egoístas que lo habían abandonado en el momento más vulnerable, y lo que me dio más rabia no fue el contenido, sino la incapacidad absoluta de asumir una sola responsabilidad, de decir un solo "lo siento", y al final del mensaje, su verdadero temor quedaba al descubierto. No sé cómo vamos a pagar todo esto. Nos van a cortar el gas también. Y ahí supe que el castillo de naipes había caído por completo, que ya no quedaba nada que sostener ni nada que fingir, que estaban por primera vez enfrentándose a la realidad de lo que habían perdido cuando decidieron echarnos. Y lo más irónico era que jamás los habíamos atacado, jamás habíamos hecho nada más allá de irnos y cortar los pagos, porque eso fue todo. Dejamos de alimentar una estructura que nunca fue nuestra obligación, y sin eso, todo colapsó, y aunque sentí una breve oleada de culpa, se desvaneció al recordar que ellos eligieron esa ruta, que papá tuvo la oportunidad de construir algo con nosotros y prefirió mantener su orgullo, que mamá prefirió el silencio al coraje. Y entonces, días después, Lily me enseñó algo que estaba escribiendo. Un ensayo para la escuela, donde hablaba sobre rupturas familiares y cómo hay que tener el valor de romper ciclos antes de que te rompan a ti. Y al leerlo, me di cuenta de que ya no era solo mi hermana menor, era una mujer en 1900 construcción. Alguien que había atravesado la tormenta y había salido más fuerte, más libre. Y mientras ella escribía en su cuaderno, yo recibí una llamada inesperada de Jake, que me dijo que su viejo departamento se había liberado, uno pequeño pero cómodo, y que si queríamos podíamos mudarnos allí juntos. Y aunque al principio dudé, hablamos con Lily y decidimos que era tiempo de tener un espacio propio. Así que en las semanas siguientes, con algo de ayuda de amigos y con nuestros modestos ahorros, armamos nuestro nuevo hogar. Una sala modesta, 2 colchones nuevos, una cocina desordenada pero funcional, y por primera vez en mucho tiempo, un lugar donde el ambiente no pesaba, donde el silencio no era castigo, donde nadie tenía que caminar con cuidado para no despertar la ira de alguien, y fue en ese espacio donde finalmente nos miramos y supimos que habíamos ganado, no por haberlos derrotado, sino por habernos salvado a nosotros mismos, y ahora que todo quedaba atrás, entendí que no hacía falta venganza cuando la verdad hablaba por sí sola, cuando la ausencia era más poderosa que cualquier grito, cuando la libertad era el mayor castigo para quienes solo supieron usar el poder como un látigo. Y así, sin mirar atrás, cerramos la puerta del pasado y abrimos una nueva donde, por fin, el amor, la dignidad y el respeto eran las únicas reglas que importaban.